Hay decisiones que no anuncian su llegada, simplemente aparecen. A veces se abren paso sin que las invites, sin que prepares el terreno, sin que entiendas del todo por qué ahora y no hace un año. Y lo curioso es que no llegan con ruido, llegan con una pequeña incomodidad, una pregunta que se te mete dentro y empieza a mover cosas que dabas por seguras. Una sensación de que ya no basta con mirar desde fuera, de que si quieres apostar por algo de verdad, tienes que entender qué implicaciones tiene ese paso. Y es en ese momento cuando te das cuenta de que hay cambios que no se miden en kilómetros, sino en compromisos, que no se miden en ilusión, sino en responsabilidad. Y lo que parecía sencillo desde la distancia, cuando te acercas, exige claridad, calma y conocer bien las reglas del lugar donde quieres construir tu vida. Soy Pedro y esto es Destino Tailandia. Suscríbete y toca la campana como si estuvieras en un templo tailandés. Hoy voy a ayudarte a entender todo lo relacionado con visados, con calma e información real y actualizada. Antes de seguir, hay algo importante que necesito decirte. Yo no soy abogado, ni gestor de visados, ni trabajo para inmigración. Lo que comparto aquí no viene de un despacho, viene de la vida real. Vivo en Tailandia mucho tiempo y sigo los cambios cada año. Y hablo con muchas personas que entran y salen del país, y algunas con historias fáciles y otras con situaciones más complicadas. Todo lo que vas a escuchar está basado en información actualizada, contrastada y en la experiencia que da vivir aquí de forma estable. Y también muchas veces con las decisiones que toman los funcionarios de inmigración y conociéndolas. Los visados en Tailandia no son solo un trámite, no son solo sellos en un pasaporte ni formularios que completar. Definen lo que puedes hacer, cuánto tiempo puedes quedarte y cómo será tu vida aquí. Y sobre todo, qué tipo de seguridad vas a tener para construir algo con sentido. En 2025 y de cara a 2026, el país ha dejado muy claro que quiere controlar mejor las entradas constantes, las extensiones improvisadas y las estancias indefinidas sin un visado adecuado. Hasta hace unos años y hasta hace poco, mucha gente vivía aquí encadenando entradas de turistas, haciendo lo que se conoce como visa RAM, saliendo a un país vecino, Camboya, Laos, y volviendo a entrar para conseguir otros 30 días. Eso hoy se ha reducido al mínimo. Tailandia permite oficialmente un máximo de 2 visas RAM por persona. Y no solo eso, los controles en frontera se han endurecido. Hay más preguntas, más comprobaciones y más casos de rechazados en frontera. Esto, aunque incomode, tiene un motivo claro: empujar a quienes quieren vivir de verdad en el país y quieren buscar un visado estable, legal y que permita construir una vida con cierta tranquilidad. Y aquí empieza lo importante. Hay varios tipos de visado, pero no todos sirven para lo mismo, ni encajan con todas las etapas de la vida aquí. Por eso, lo que voy a contarte ahora no es una lista, más bien es un mapa para entender qué opciones existen, qué requisitos tienen y qué posibilidades reales te ofrecen. Empezamos por los visados de corta estancia. Estos son los más simples y están pensados para periodos breves, actividades concretas o visitas puntuales. Por ejemplo, el visado deportivo.
destinado a atletas o entrenadores que vienen para un torneo o un entrenamiento. Este visado dura menos de 90 días y evidentemente requiere la documentación del evento. Después está el visado religioso para monjes o personas vinculadas a actividades espirituales. Este visado también es de corta duración y los requisitos son estrictos, con documentación de la institución religiosa que acoge al monje o religioso. Pasamos al visado de estudiante. Aquí entran cursos de idioma, programas académicos y formación específica. Evidentemente necesitan la carta de aceptación de la escuela o universidad. Y después está el visado no inmigrante, en sus variantes M, B y O. El M es para actividades relacionadas con medios de comunicación. El B para negocios, reuniones o trabajos autorizados. Y el O, que puede utilizarse para visitas a familiares, acompañantes o estancias cortas por motivos personales. Este último visado, el O, incluye también el visado por matrimonio, que es uno de los más importantes para quienes forman una familia aquí. Y aquí entramos en un punto clave. El visado O por matrimonio es si estás casado legalmente con una persona tailandesa. Y aquí puedes solicitar este visado que ofrece una estancia inicial de 1 año renovable cada año. No es un visado rápido ni automático. Tailandia exige demostrar la relación y el certificado de matrimonio. También fotografías, documentos conjuntos y la evidencia de una vida real en común. Además, en este visado, el de matrimonio, está el requisito económico. Tener unos 400.000 bahts, que son aproximadamente unos 10.600 euros, en una cuenta tailandesa durante los 2 meses previos a la solicitud. O también ingresos demostrables de 40.000 baht mensuales, que son unos 1.060 euros aproximadamente. También debes tener una dirección registrada para recibir notificaciones y cumplir con los reportes a inmigración. Este visado es un visado estable, pero exige constancia y responsabilidad. Y se cancela, evidentemente, si hay divorcio. De esta forma, con este visado se protege tanto a la pareja como al sistema. A partir de aquí entramos en otra categoría, los visados de larga duración. Estos ya no están pensados para estancias breves, sino más bien para personas que quieren vivir varios años, trabajar o retirarse aquí. Y en 2025 hay 3 grandes caminos: el DTV, el SMART y el LTR, que ahora voy a pasar a explicaros. El primero, el DTV, es el Destination Thailand Visa, también conocido como visado de nómada digital. Está pensado para nómadas digitales, emprendedores online y personas que trabajan de forma remota. Tiene una vigencia de 5 años, con entradas múltiples y estancias de hasta 180 días por entrada. En este visado es importante precisar que cada estancia podrá extenderse una sola vez por otros 180 días mediante un trámite en inmigración. Pero no se pueden permanecer más de 180 días consecutivos sin salir y volver a ingresar al país. Requiere demostrar ingresos estables, 500.000 bahts, a aproximadamente unos 13.000 euros al año. Seguro de salud durante toda la estancia y una actividad laboral compatible con este tipo de visados, como contratos de trabajo remoto, actividades freelance internacionales o emprendimientos online. Ahora pasamos al segundo visado, el Smart Visa. Este visado está diseñado para profesionales de sectores estratégicos: tecnología, energías renovables, salud avanzada, innovación, investigación,
y ese visado tiene una validez de hasta 4 años. Ofrece beneficios fiscales y, lo más importante, permite trabajar sin necesidad de un permiso adicional. Es uno de los visados más exigentes, pero también uno de los más potentes. Y el tercero es el LTR o visado de larga duración. Esta es la opción más orientada a quienes quieren establecerse de verdad, con estabilidad y un plan a largo plazo. Permite una residencia de hasta 10 años, pero pide requisitos económicos altos. Unos $80.000 de ingresos anuales, historial profesional sólido o patrimonio significativamente alto e importante. A cambio, ofrece ventajas fiscales, trámites ágiles y una seguridad legal difícil de conseguir con otros visados. Luego está el visado de retiro, muy importante para quienes tienen más de 50 años. Este visado exige un depósito de 800.000 bahts, unos 21.000 euros, en una cuenta de un banco tailandés, o una pensión mensual mínima de 65.000 bahts, unos 1.600 euros aproximadamente al mes. La renovación es anual, pero desde 2025 el proceso se ha simplificado y es más rápido, sobre todo para quienes mantienen los requisitos económicos de forma clara y constante. Y por último está el Thai Elite Visa. Este no es un visado tradicional, es un programa de membresía. Puedes comprar un paquete de 5, 10, 15 o 20 años. Los precios empiezan en 900.000 bahts y puedes superar los 3 millones. A cambio, obtienes entradas ilimitadas, acceso rápido en aeropuertos, gestión personalizada, descuentos, asistencia y un nivel de comodidad que para algunas personas compensa totalmente. En 2025 han añadido un nivel nuevo con mayor flexibilidad y algunos descuentos. Hasta aquí la parte técnica. Ahora viene la parte importante, cómo se vive esto en la vida real. Porque un visado no es un papel, es una estructura que condiciona tu día a día, tus decisiones, tus miedos y también tus posibilidades. Conozco personas que llegaron con un visado de turista, pensando que podrían vivir así meses o años. 3 entradas, 2 visarrán y de repente un día la frontera les dice que no. Y ya te das cuenta de algo. Tu vida no puede depender de un sello imprevisible. He visto y conocido parejas que creían que con el visado por matrimonio era automático, como un derecho adquirido. Simplemente, por casarse. Y no lo es. Requiere demostrar estabilidad, convivencia, solvencia y, sobre todo, responsabilidad. Algunas personas lo viven como un examen cada año, pero al mismo tiempo ofrece una estabilidad que no tienes con ningún visado corto. He visto también nómadas digitales que creían que podrían vivir indefinidamente con extensiones de turismo, hasta que llegó el cambio de política y tuvieron que salir del país sin poder volver en semanas. Y ahí aparece el verdadero valor de un visado estable, la tranquilidad. Y luego están las personas mayores de 50 años que llegan buscando un lugar donde vivir su retiro con calma. Para ellos, como os he comentado, el visado de retiro es una puerta clara, pero exige organización, dinero ordenado y entender que el país quiere estabilidad financiera para garantizar que quienes se quedan no van a tener problemas económicos. También existe la realidad de quienes se plantean el Thai Elite. No es barato, pero para personas que necesitan seguridad inmediata,
entradas múltiples, asistencia VIP y cero burocracia puede ser la opción adecuada. La vida a veces cuesta más que el visado. Y tener un visado que no falla, para algunos, es la diferencia entre estar tranquilos o vivir con la incertidumbre de cada renovación. Y ahora viene la reflexión realista. Vivir en Tailandia no empieza con una playa ni con un templo. Empieza con un documento, con un permiso, con una puerta que se abre o que se cierra. Suena frío, pero entender esto es lo que diferencia un sueño sostenible de una aventura que se complica, y muchas veces mucho. Un visado marca el tipo de vida que puedes construir, el ritmo de tus decisiones y la profundidad de tus raíces. Porque cuando sabes que dentro de 90 días te toca salir del país, no te atreves a comprometerte con nada. Pero cuando tienes 1 año, 5 años o 10 años por delante, puedes empezar a vivir de verdad. También es importante entender que Tailandia no busca expulsar a nadie. Busca orden. Quiere personas que contribuyan, que vivan de manera legal, que respeten las reglas y que puedan sostener su vida aquí sin problemas. Y eso a veces da miedo. También protege al país y a las personas que viven aquí. La pregunta real no es qué visado te conviene. La pregunta es qué vida quieres construir. Si vienes a probar, evidentemente un visado corto te servirá. Si vienes a vivir, necesitarás uno largo. Y si vienes a retirarte, el visado de retiro es el directo. Y si quieres estabilidad absoluta, el élite o el LTR de larga duración te van a dar esa seguridad. Evidentemente hay que tener dinero. Lo importante es que lo decidas desde la calma, desde la información real, desde lo que puedes sostener, no desde la ilusión de que ya lo veré cuando llegue. Y aquí está el punto que a mí me parece más honesto. Un visado no define quién eres, pero sí define qué puedes hacer. Y vivir aquí sin claridad es entrar en una vida con suelo de cristal. Pero cuando eliges un visado que te sostiene, empiezas a vivir de verdad. Empiezas a mirar más lejos. Empiezas a comprometerte más. A respirar más tranquilo. Gracias por llegar hasta aquí, por escuchar con calma. Te deseo claridad, orden y decisiones que te den estabilidad. Y no ruido. Nos vemos en la próxima aventura de Destino Tailandia. Sawadee Krap.